Amados hermanos y estimados oyentes, es un privilegio para nosotros compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie Salvos por su vida. Tomo 1. El poder de Dios para salvación. Semana 5. Reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. Basada en Romanos capítulo 5, versículo 10, parte A. Día miércoles. Lectura bíblica. Lucas capítulo 1, versículo 13 y 31. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Leer con oración. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. El separador de aguas en Romanos. En la epístola de Pablo a los Romanos, el versículo 10 del capítulo 5 es un separador de aguas. Así como la cordillera de los Andes separa las aguas de los ríos que corren hacia el Océano Pacífico de aquellas que corren hacia el Atlántico, este versículo separa las dos partes de la revelación contenida en esta carta, con una palabra clave para cada una de ellas: muerte y vida. La primera parte de la revelación va del primer capítulo hasta el 5, versículo 10, y muestra todo lo que Cristo hizo por nosotros, por medio de su muerte. La segunda parte, que va hasta el 8º capítulo, nos revela lo que Él hace por nosotros mediante su vida. El comienzo del versículo 10 muestra que fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, y se refiere al vivir humano del Señor Jesús, a lo que Él realizó y alcanzó por nosotros. Corresponde a lo que está relatado en los 4 evangelios. La segunda parte de este versículo nos muestra que hay mucho más que está siendo realizado por Cristo en su ministerio celestial, después de su ascensión como el Espíritu. Esto tiene que ver con lo que está haciendo en nosotros hoy, en la iglesia, que trata la segunda parte de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La mayoría de los cristianos desconoce el hecho de que Cristo hoy es el Espíritu vivificante. Por esa razón, gran parte de las predicaciones se limitan a presentar al Señor como Jesús de Nazaret. Hablan de sus milagros y los acontecimientos registrados en los evangelios. No obstante, Él se hizo el Espíritu. Pocos son los que invocan el nombre del Señor, porque no conocen a Cristo como el Espíritu y porque no saben que poseen un espíritu humano. No conocen el hecho de que el Espíritu, escrito en la Biblia con inicial mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, que se mezcló con nuestro espíritu humano, escrito con inicial minúscula, cuando creímos en Jesús. Hoy tenemos el Espíritu mezclado a nosotros, pues aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Como el Espíritu, Cristo ejerce hoy su ministerio celestial y está trabajando su salvación en nosotros mediante su vida. Esa es una gran revelación que cambia para siempre la vida de aquellos que la reciben. Ahora comenzaremos a ver lo que Cristo hizo por nosotros en su muerte. El escenario de la primera venida del Señor en carne fue el fracaso de la humanidad.
retratado en todo el Antiguo Testamento. En él vemos que desde la creación Dios deseaba tener al ser humano para sí. No obstante, por una causa de la corrupción del pecado, todos fracasaron, desde Adán hasta el pueblo de Israel, hasta el período del profeta Malaquías, donde concluye el Antiguo Testamento. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un período de 400 años, denominado intertestamentario, también conocido como el período en que Dios permaneció en silencio. Después de ese largo período, Dios envió al ángel Gabriel para anunciar los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús. Él había decidido volverse un hombre para poner fin a la raza adámica. El capítulo 15 de Primera a los Corintios, versículo 45, parte A y 47, nos revela que para Dios hay solo dos hombres, el primero y el segundo hombre. El primer hombre fue Adán, quien fracasó y llegó a ser el padre de la raza adámica, de la cual formamos parte. Entonces, Dios envió al segundo hombre, su Hijo Jesucristo, que venció y cumplió la voluntad de Dios. El mismo capítulo también nos muestra que hubo un primer Adán y un último Adán. Cuando Cristo fue crucificado, Él puso fin a la raza adámica. Hoy en Cristo ya no hay más Adán. Cuando recibimos a Jesucristo, fuimos trasladados de Adán a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pregunta: ¿cuáles son las dos secciones del libro de Romanos que están separadas por Romanos capítulo 5, versículo 10? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.